Es mediodía en 1177. El sol cae sin piedad sobre Tierra Santa. Un rey adolescente avanza a caballo, con un ejército tan pequeño que parece una burla. Apenas 600 caballeros, acompañados por unos pocos miles de soldados agotados. Su cuerpo está enfermo. Sus manos a veces ni siquiera responden. Frente a él se encuentra Saladino, el comandante más temido del mundo islámico. 26.000 hombres. Un ejército tan grande que se mueve como una marea. Y aquí está lo increíble. Saladino no espera una batalla. Sus tropas están dispersas, confiadas, algunas comiendo, otras saqueando. Cree que los cruzados ya están derrotados. Entonces una bandera se alza. Una reliquia sagrada se levanta. Y desde detrás de una colina estalla una carga tan repentina y violenta que parece que la historia se rompe por un instante. Cómo un rey moribundo y un puñado de caballeros destrozaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo en una sola tarde. Imagina vivir en un reino que siente que se está encogiendo cada año. No porque el mapa cambie lentamente, sino porque cada estación trae una nueva amenaza, una nueva traición, una nueva marcha de soldados en el horizonte. Así era el reino de Jerusalén a finales del siglo XII. Una franja frágil de castillos, ciudades y caminos polvorientos, rodeada por enemigos más numerosos, más ricos y sobre todo cada vez más unidos. En teoría, Jerusalén era la joya, sagrada, fortificada, legendaria. En la práctica, era un lugar que sobrevivía a base de nervios, diplomacia y milagros ocasionales. Porque los cruzados no eran un bloque sólido. Había rivalidades, familias nobles peleando por poder, órdenes militares que a veces cooperaban y a veces actuaban como si fueran un reino aparte. Y cuando estás dividido, tu enemigo solo necesita paciencia. Y ahí entra Saladino. Para muchos, su nombre suena a leyenda, pero en ese momento era algo muy concreto. Un líder que estaba construyendo una máquina de guerra real. Tenía disciplina, logística, aliados y un objetivo que ya no escondía: presionar, desgastar y cuando el momento fuera perfecto, aplastar. Pero lo que vuelve esta historia casi irreal no es solo el tamaño del ejército de Saladino, es quien se le iba a plantar delante. Balduino IV, rey de Jerusalén, no era el típico rey guerrero que te imaginas en una estatua. Era joven, sí, pero estaba marcado por una enfermedad que en esa época era casi una sentencia divina: la lepra. Y no era una enfermedad como si tuviera fiebre y ya. La lepra era lenta, cruel y pública. Te roba sensibilidad, te deforma, te desgasta. Y lo peor, en la mentalidad medieval te convertía en un símbolo de decadencia. Un rey enfermo era un reino enfermo. Así que imagina el rumor extendiéndose por el mundo. El rey de Jerusalén se está pudriendo en vida. Y ahora imagina a Saladino oyéndolo. Porque para un líder como él, esto era un mensaje claro. Es ahora o nunca. Si Jerusalén iba a caer, este era el momento de empujar, fuerte. Y la presión se sentía en cada muro, en cada mercado, en cada oración. Nadie decía: vamos a ganar. La pregunta real era otra: ¿cuánto tiempo podemos aguantar antes de que nos borren del mapa? Cuando Saladino finalmente se puso en marcha en 1177, no lo hizo con dudas, lo hizo con confianza absoluta. Su ejército no avanzaba como una fuerza desesperada, sino como alguien que ya se siente vencedor. Más de 26.000 hombres cruzaron el territorio cruzado con una calma casi insultante. Caballería, infantería, arqueros, logística bien organizada. No era una incursión rápida, era una demostración de poder. Y lo más importante, Saladino no tenía prisa. Sabía que Balduino IV no podía reunir un gran ejército. Sabía que muchos nobles cruzados
estaban lejos, discutiendo, negociando o simplemente incapaces de responder a tiempo. Sabía que el rey estaba enfermo. Para él, esto no iba a ser una gran batalla. Iba a ser una limpieza. Por eso permitió algo que, en retrospectiva, parece una locura. Su ejército se dispersó. Unidades separadas saqueaban el campo. Otras buscaban suministros. Algunas avanzaban sin formación cerrada. Los exploradores informaban que el rey de Jerusalén apenas podía reunir unos cientos de caballeros. ¿Qué peligro real podía haber? Desde la perspectiva de Saladino, el reino ya estaba roto antes de luchar. Solo quedaba darle el empujón final. Mientras tanto, dentro de Jerusalén, el ambiente era opuesto. No había arrogancia, había urgencia. Mensajeros entraban y salían a toda velocidad. Los informes eran claros. El enemigo no solo era más grande, era aplastante. Y aún así, Balduino tomó una decisión que muchos consideraron una locura. No esperar tras los muros, no esconderse, salir a enfrentarlo, con lo que tuviera. El rey reunió a unos 600 caballeros, junto a fuerzas templarias y un pequeño contingente de infantería. Era todo lo que podía conseguir. No refuerzos milagrosos, no un ejército secreto. Eso era todo. Para cualquiera con un poco de lógica, esto no era una estrategia. Era un último acto de desafío, un gesto simbólico antes del final. Y Saladino pensaba exactamente lo mismo. Creía que, como mucho, Balduino haría una escaramuza, una retirada honorable, algo para salvar las apariencias. Nadie imaginaba una carga directa. Nadie se preparó para ella. Y ahí, justo en ese exceso de confianza, estaban haciendo el error que cambiaría la tarde por completo. Balduino IV sabía exactamente lo que estaba haciendo. No se engañaba pensando que tenía ventaja. No creía que su ejército fuera más fuerte, ni más numeroso, ni mejor armado. Lo único que tenía era un momento y la certeza de que, si lo dejaba pasar, Jerusalén no tendría una segunda oportunidad. El joven rey avanzó con su pequeño ejército hacia Montgisard, una zona de colinas bajas y terreno irregular cerca de la costa. No era una elección casual. Balduino necesitaba algo más que valor, necesitaba sorpresa y también necesitaba fe. Antes del enfrentamiento, ocurrió una escena que se grabaría para siempre en las crónicas. Se levantó la Vera Cruz, la reliquia que, según la tradición, contenía fragmentos de la cruz de Cristo. Para los hombres que la veían alzarse, no era un simple símbolo. Era una señal de que, si iban a morir, lo harían con sentido. Balduino, enfermo y apenas capaz de combatir como antes, no se escondió. Montó su caballo, se colocó al frente. No porque fuera imprudente, sino porque sabía que sus hombres necesitaban verlo. Un rey que huye transmite miedo. Un rey que avanza transmite algo mucho más peligroso. Mientras tanto, el ejército de Saladino seguía disperso. Algunas unidades estaban demasiado lejos para reaccionar rápido. Otras no tenían tiempo de formar líneas. El terreno estrechaba los movimientos. Y cuando los exploradores dieron la alarma, ya era tarde para una reorganización limpia. Lo que ocurrió después no fue una batalla clásica. Fue un impacto psicológico. La carga cruzada cayó sobre un punto débil del ejército musulmán con una violencia inesperada. El choque fue brutal. No por el número, sino por el momento. Nadie esperaba eso. Nadie estaba listo. El pánico se extendió más rápido que las órdenes. Tropas que no veían el frente empezaron a retirarse. Retiradas pequeñas se convirtieron en caos. El rumor de que el propio Saladino estaba en peligro corrió como fuego. Y en una guerra, cuando el miedo empieza a moverse más rápido que los soldados, el desastre no tarda. Para cuando Saladino intentó reagrupar, el daño ya estaba hecho.
En una sola tarde, la confianza se había convertido en confusión. Y la confusión en derrota. Hay derrotas que ocurren por falta de fuerza. Y hay otras que nacen de algo mucho más peligroso: la seguridad excesiva. Saladino no era un general torpe. Al contrario, su reputación venía precisamente de saber cuándo atacar y cuándo esperar. Pero en Montgisard cometió un error que incluso los grandes líderes pagan caro. Subestimó por completo a su enemigo. Su ejército era enorme, sí, pero no estaba preparado para una batalla inmediata. Las tropas estaban extendidas a lo largo del terreno, ocupadas en tareas que no tenían nada que ver con combatir: buscar comida, custodiar botín, vigilar rutas secundarias. No había una línea sólida. No había una formación lista para resistir una carga pesada. Y cuando los exploradores avisaron de un movimiento cruzado, el mensaje sonó casi ridículo. 600 caballeros, un rey enfermo, una carga frontal. Para muchos oficiales, aquello no merecía urgencia. Se pensó que sería una escaramuza menor, algo que se resolvería solo con la superioridad numérica. El tiempo que se perdió en esa duda fue letal. Porque una carga de caballería pesada no necesita permiso para destruir el orden. Necesita velocidad, necesita impacto y, sobre todo, necesita un enemigo que no esté listo. Los cruzados avanzaron con todo lo que tenían. No podían permitirse reservas. No podían retroceder. Era literalmente avanzar o desaparecer. Y esa mentalidad, la de quien no tiene nada que perder, convierte a los hombres en algo impredecible. Cuando el primer choque ocurrió, no fue solo metal contra metal, fue orden contra caos. Las primeras filas musulmanas cedieron no porque fueran más débiles, sino porque no estaban alineadas, ni coordinadas, ni preparadas para resistir juntas. Y en una formación grande, cuando un punto falla, el miedo se filtra rápido. Demasiado rápido. Los gritos comenzaron a mezclarse. Algunos soldados pensaron que el ataque era mayor de lo que realmente era. Otros creyeron que estaban siendo rodeados. La información falsa empezó a viajar más rápido que la real. Y ahí, en ese instante exacto, el tamaño del ejército dejó de ser una ventaja y se convirtió en un problema. En medio del polvo, del ruido metálico y de los gritos, ocurrió algo que cambió el ritmo emocional de la batalla. La Vera Cruz volvió a alzarse. Para un espectador moderno puede parecer solo un símbolo, pero para los hombres que cabalgaban ese día era mucho más que eso. Era la prueba de que no estaban luchando solos, que su sacrificio tenía sentido, que incluso si caían, su muerte no sería inútil. Y en una batalla desigual, la fe puede ser tan poderosa como el acero. Los cruzados, ya comprometidos hasta el final, redoblaron la presión. No luchaban con la idea de sobrevivir, sino con la certeza de que retroceder significaba la aniquilación total. Esa mentalidad los volvió brutales, concentrados, casi suicidas en su empuje. Balduino IV seguía allí, visible, presente, un rey enfermo, con el cuerpo deteriorado, avanzando junto a sus hombres. Ese detalle no pasó desapercibido. Ver al propio rey cargando, sabiendo que cada golpe podía ser el último para él, encendió algo primitivo en quienes lo seguían. No era una guerra por botín ni por gloria personal. Era resistencia pura. Mientras tanto, del lado de Saladino, la situación se deterioraba rápido. Las órdenes tardaban en llegar. Las unidades no sabían si avanzar, resistir o reagruparse. Algunos oficiales intentaron organizar defensas improvisadas, pero el terreno y la velocidad del ataque lo hacían casi imposible. Cada intento de control llegaba tarde. Y entonces apareció el rumor más peligroso de todos. Saladino está en peligro. No importaba si era cierto o no. En ejércitos grandes,
Los rumores funcionan como veneno. Donde hay duda, nace el miedo. Donde hay miedo, nace la huida. Grupos enteros comenzaron a retirarse sin órdenes claras. No era una retirada estratégica, era instinto, autoprotección, supervivencia. Y cuando un ejército empieza a huir sin coordinación, ya no es un ejército, es una multitud en pánico. Lo que vino después ya no fue una batalla, fue un colapso. Cuando las primeras unidades comenzaron a retirarse sin órdenes claras, el problema dejó de ser táctico y pasó a ser psicológico. Los soldados que estaban más atrás no veían el frente, no entendían qué estaba ocurriendo. Solo veían hombres corriendo hacia ellos con pánico en los ojos. Y en una situación así, nadie pregunta. Imitan. La retirada se propagó como una ola. Tropas que aún no habían combatido empezaron a moverse hacia atrás, convencidas de que algo había salido terriblemente mal. El terreno irregular, que antes parecía insignificante, se volvió una trampa. Caminos estrechos, colinas bajas, polvo que impedía ver con claridad. La superioridad numérica, irónicamente, empeoró todo. Demasiados hombres intentando moverse al mismo tiempo. Demasiados caballos. Demasiadas órdenes contradictorias. La estructura del ejército de Saladino, normalmente su gran fortaleza, se deshizo bajo presión. Los cruzados, viendo la oportunidad, no aflojaron. Sabían que este era el momento, que si el enemigo lograba reorganizarse, el resultado sería muy distinto. Así que persiguieron, golpearon, presionaron sin descanso. No para destruir por completo al ejército enemigo, eso era imposible, sino para mantener el caos vivo. Saladino logró escapar, pero por poco. Las crónicas hablan de una huida desesperada, con guardias sacrificándose para ganar tiempo. No era la imagen del gran conquistador imparable. Era la de un líder sorprendido, forzado a sobrevivir en un campo que minutos antes creía controlado. Al caer la tarde, el resultado era impensable. Un ejército de decenas de miles había sido rechazado, dispersado, humillado, por un rey enfermo, por unos cientos de caballeros, en cuestión de horas. Montgisard no fue una victoria obtenida por fuerza bruta. Fue una victoria nacida de timing, de audacia y del error humano más común en la historia militar. Creer que el enemigo ya está derrotado, antes de que la batalla empiece. Cuando el polvo finalmente se asentó en Montgisard, el silencio fue casi tan impactante como la batalla misma. Los cruzados habían ganado. No resistido, no sobrevivido, ganado. Pero al mirar alrededor, nadie celebraba como en las canciones. El campo estaba cubierto de cuerpos, armas abandonadas, caballos sin jinete. La victoria había sido rápida, sí, pero brutal. Para un ejército pequeño, cada baja se sentía como una amputación. Cada hombre perdido era alguien conocido, alguien irreemplazable. Balduino IV seguía vivo. Eso ya era casi un milagro. Las crónicas lo describen exhausto, física y mentalmente. Su cuerpo, ya debilitado por la lepra, había sido llevado al límite. Aquella tarde no lo convirtió en un rey más fuerte. Lo acercó un paso más al desgaste total. Pero el impacto de Montgisard fue inmediato y profundo. En Jerusalén, la noticia se extendió como fuego. Un reino que se sentía condenado había vencido al enemigo más temido de la región. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo cambió de bando. Y fuera del reino, el mensaje fue aún más potente. Saladino no era invencible. Eso no significaba que hubiera perdido poder, ni prestigio, ni ambición. Pero sí había perdido algo clave: la sensación de inevitabilidad. Ahora todos sabían que podía ser derrotado, si se cometía un error. Montgisard se convirtió rápidamente en leyenda, en símbolo, en prueba de que la fe, el riesgo y el momento adecuado
podían alterar el curso de la historia. Pero las leyendas suelen ocultar algo incómodo, porque aunque la victoria fue real, no cambió la realidad fundamental. El reino de Jerusalén seguía siendo pequeño, dividido y frágil. Y Balduino IV seguía enfermo. La pregunta ya no era ¿podemos ganar? La verdadera pregunta era mucho más inquietante. ¿Cuántas veces más podemos sobrevivir a algo así? Saladino no olvidó Montgisard, y eso fue lo más peligroso de todo. Para muchos líderes, una derrota así habría sido humillante, desmoralizante, incluso destructiva. Pero Saladino no reaccionó con rabia ciega. Reaccionó con análisis. Entendió exactamente qué había salido mal. Exceso de confianza, dispersión, subestimación del enemigo. Y se aseguró de que no volviera a ocurrir. Después de Montgisard, su forma de hacer la guerra cambió. Fue más cauteloso, más metódico, más paciente. Ya no buscaba golpes rápidos basados en superioridad numérica. Buscaba desgaste, aislamiento, asfixia lenta. Sabía que los cruzados no podían reponer hombres con facilidad. Cada victoria cruzada era costosa. Cada derrota, potencialmente terminal. Y mientras tanto, Balduino IV iba perdiendo tiempo. Su enfermedad avanzaba sin pausa. Con los años, perdió movilidad, fuerza, incluso la capacidad de sentir partes de su propio cuerpo. Gobernar se volvió cada vez más difícil. Luchar, casi imposible. Montgisard fue su momento más brillante, pero también el principio del final. Porque no importa cuán gloriosa sea una victoria, si no puedes repetirla. Y Saladino, ahora más prudente y disciplinado, no volvería a regalar una oportunidad así. Años después, con Balduino muerto y el reino aún más dividido, Saladino haría lo que Montgisard había retrasado, pero no impedido: tomar Jerusalén. Y entonces, la batalla de Montgisard pasó a la historia no como el inicio de una nueva era, sino como la última gran llamarada antes de la oscuridad. La batalla de Montgisard no es solo una historia épica, es una advertencia. Nos recuerda que la historia no siempre la deciden los más grandes, los más numerosos o los más sanos. A veces la deciden los que arriesgan todo en el momento exacto, y los que cometen el error de pensar que ya han ganado. Balduino IV no venció porque fuera más fuerte. Venció porque entendió algo esencial. Cuando no tienes margen, la audacia se convierte en estrategia. Pero también nos muestra el otro lado. La victoria no cura enfermedades, no une reinos rotos por dentro, no detiene el paso del tiempo. Montgisard fue un golpe brillante, pero aislado, y quizá por eso sigue fascinando. Porque es una de esas raras tardes en las que la historia parece desviarse de su curso natural, donde todo indica que alguien va a perder, y aún así gana. Un rey adolescente, enfermo, liderando a 600 caballeros contra uno de los ejércitos más temidos del mundo. Y saliendo victorioso. No para siempre, pero sí lo suficiente como para quedar grabado en la memoria.